les doy la bienvenida a la clase número 4 de Geografía Económica. Recuerden que en la clase pasada empezamos viendo algo de economía y población, empezamos a ver cómo caracterizar a la población y hoy vamos a continuar con este tema, pero específicamente de la Argentina. Por eso vamos a empezar a caracterizar el poblamiento de nuestro territorio. Para eso vamos a dividir el proceso en etapas y vamos a empezar por la etapa indígena o prehispánica que se da desde el siglo VI después de Cristo hasta principios del siglo XVI. Esta etapa va a abarcar desde el establecimiento de los primeros grupos estables de población, en este caso de pueblos originarios indígenas, hasta la llegada de los españoles, hasta la conquista española, ¿sí? La zona más poblada de nuestro país era la zona del noroeste. Esta zona iba a ser la más poblada, iba a tener contactos con culturas incaicas, entonces iban a tener como principal característica esto del sedentarismo, ¿no? La vida sedentaria, establecidos en una zona, con actividades económicas principalmente como la agricultura, la alfarería, esto de la creación de vasijas a partir de cerámicas, arcillas. También podemos decir que era una de las culturas más complejas dentro de las poblaciones aborígenes de nuestro país. Tengamos en cuenta que eran en total, en todo el territorio, 400.000 indígenas en esa época, pero que estaban distribuidos de manera muy desigual. Después vamos a verlo bien, ¿sí? Esta cultura de los diaguitas, como fue denominada, de los del norte, también se caracterizaron por utilizar un riego artificial, por construir caminos, a diferencia del resto de los aborígenes de nuestro territorio que llevaban una vida nómada, ¿no? Eran tribus nómadas que vivían de la caza, de la recolección, de la pesca, de lo que los recursos naturales le brindaban, y que iban trasladándose en el territorio buscando lo que necesitaban, ¿sí? No tenían un asentamiento fijo como las tribus sedentarias. Vamos a ver ahora un gráfico, lo están viendo, que habla del total de la población indígena en el siglo XVI según regiones, ¿no? Esto de lo que hablábamos era de la desigual distribución de estas tribus. Vamos de vuelta al gráfico. Como vemos, en el noroeste, que era lo que estábamos hablando, se ubicaba la mayor cantidad de población aborigen, 200.000 aproximadamente. En el litoral y en el Chaco va a haber casi 50.000, ¿no? 50.000 en cada región, y va a haber 30.000 aproximadamente en sierras centrales y en las tierras pampeanas. Y por último, en Cuyo y Patagonia va a haber aproximadamente unos 20.000 por región, ¿no? Así que ahí ya tenemos graficado lo que veníamos diciendo antes, ¿sí? Esto de la diferencia y la distribución desigual en el territorio de los aborígenes. Ahora sí, pasamos al segundo periodo, que es el colonial o hispánico, que se da desde principios del siglo XVI hasta 1810. En esta época vamos a ver que va a estar terminada con la Revolución de Mayo, ¿no? Y bueno, va a comenzar con la llegada de los españoles. Y vamos a ver que vamos a tener distintas corrientes colonizadoras, no colonizadoras, corrientes migratorias, diría, y que van a provenir de distintos puntos, ¿sí? Vamos a tener primero una corriente del este, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo en un mapa que va a ir apareciendo. Las corrientes del este que van a llegar por el Río de la Plata o el río Paraná también, y que van a ser principalmente desde España, ¿no? Vamos a ver que estas corrientes van a dar como resultado la fundación de ciudades, como por ejemplo Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes, ¿sí? Otra de las corrientes migratorias importantes de esta época es la del norte. Venían inmigrantes desde Perú
por la quebrada de Mahuaca, y la llegada de estos inmigrantes va a resultar en fundación de otras ciudades argentinas actuales, como por ejemplo San Miguel de Tucumán, Córdoba, Salta, Catamarca, La Rioja, San Salvador de Jujuy y Santiago del Estero, que va a ser la primera ciudad fundada de nuestro territorio. Estas corrientes del norte iban a gozar de beneficios de los asentamientos previos a su llegada. Esto que hablábamos antes, justamente en esta época va a ser la zona va a tener un crecimiento económico importante, justamente por todo lo que se hereda, ¿no?, de estos asentamientos sedentarios aborígenes. Entonces, va a haber un gran desarrollo urbano, un gran desarrollo cultural y todas esas cuestiones van a favorecer el crecimiento económico de la región. Y por último, la otra corriente importante fue la del oeste, ¿no? La del oeste, que provenía población de Chile, ¿no?, y que dio como resultado la fundación de otras ciudades importantes, como la de Mendoza, San Juan y San Luis. Tengamos en cuenta que pasaban por la cordillera, ¿no?, las personas que venían desde Chile, y hay que aclarar esto de que esto de la fundación de ciudades no es una cuestión aislada, ¿no? El método de asentamiento de los españoles se basó en la fundación de ciudades, ¿sí? Si comparamos, por ejemplo, con el método de asentamiento de los ingleses en América anglosajona, que se dedicaron más que nada, en vez de crear ciudades o fundar ciudades, creaban colonias agrícolas, ¿no? Son métodos distintos de asentamiento con distintas visiones y distintos objetivos seguramente, aunque el objetivo central va a ser el de dominación, ¿no? Este método de dominación, este método de asentamiento de los españoles se va a basar en la política y en las ciudades, ¿sí? Las ciudades van a ser puntos muy importantes, van a ser puntos estratégicos que van a colaborar en que se pueda dominar las zonas aledañas. Estos puntos estratégicos van a tener que estar conectados de cierta manera con las actividades económicas de los otros puntos estratégicos, ¿sí? Estas ciudades se van a comunicar y esto de los puntos estratégicos va a favorecer el intercambio de mercaderías regionales. Esto de la comunicación entre regiones, vamos a tener en cuenta que no todas las regiones iban a estar igualmente pobladas, entonces iban a quedar zonas aisladas. Las zonas aisladas van a ser las de ocupación discontinua, como se les llama, y en esta época iban a ser principalmente la zona de Chaco y la zona de la Patagonia, ¿sí? Van a quedar por fuera de esta cuestión de comunicación entre regiones, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a la etapa moderna o independiente, que se da desde 1810 hasta 1947. Ahora vamos a ver en un gráfico que vamos a tener este periodo dividido en subperiodos, ¿sí? Para estudiarlo de manera más precisa, vamos a estudiarlo así, ¿sí? Vamos a ampliar un poco lo que tienen ustedes ya en el módulo, ¿sí? Vamos a empezar entonces con el subperiodo precensal, que se da desde 1810 hasta 1869. Se llama justamente precensal porque en 1869 es que se da el primer censo nacional, ¿no? Hasta la actualidad, en esta época, la cantidad de población se medía por estimaciones, ¿sí? No se daba lo que hoy conocemos como censos. En esta época se va a propiciar el ingreso de europeos, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que con las guerras de independencia y por los conflictos internos, esta inmigración se va a ver dificultada, no va a ser tan fácil que lleguen los europeos, ¿no? Ahora sí pasamos al subperiodo de la gran inmigración, ¿sí? Que se va a dar desde 1869 hasta 1914. Esto se da desde el inicio de la Primera Guerra Mundial,
¿sí? La Primera Guerra Mundial, y luego va a venir acompañado de un fenómeno demográfico, ¿sí? Tengamos en cuenta, en 1880, las políticas aplicadas en la Argentina, ¿no? Políticas de promoción de inmigrantes que va a ser destinada no a cualquier población, sino a población europea, ¿no? Se esperaba población europea del norte, ¿no? Pero bueno, alrededor de este año, estas promociones industriales van a dar más éxito para la población del sur de Europa. Entonces comienzan a llegar muchísimos inmigrantes, que ahora lo vamos a ver en cifras, de muchos puntos de Europa, pero principalmente del sur. Y vamos a ver que esta promoción de inmigraciones va a dar después de 1914 como resultado que un 30% de la población de nuestro territorio va a ser extranjera, ¿sí? En esta época, por 1914, o digamos a principios del siglo XX, va a surgir el conocido Hotel de Inmigrantes, ¿no? Que hoy oficia de museo y se puede visitar en la provincia de Buenos Aires. Este Hotel de Inmigrantes iba a alojar, hasta que consigan un destino, a todos los inmigrantes que deciden arribar a nuestro país. En esta promoción de inmigración, por supuesto que a la gente para que venga se le ofrecían ciertos beneficios, había promociones para establecerse en zonas urbanas y también en zonas rurales, ¿sí? En esta época, Argentina, ¿no? Va a ser el segundo país del mundo con mayor recepción de inmigrantes. Así que fíjense si tuvo mucho éxito esta promoción. Y ahora pasamos al subperiodo entre guerras, que se va a dar desde 1914 hasta 1947. En esta época, la inmigración va a disminuir, ¿sí? Va a disminuir por distintos factores. Va a haber factores internos, ¿sí? Los factores internos van a hacer que en estos países europeos, que eran los que más proveían de inmigrantes a nuestro país, estos países van a tener una modernización agrícola y van a necesitar cada vez menos mano de obra en el espacio rural, ¿sí? Y va a haber también factores externos, ¿sí? Como por ejemplo va a ser la guerras en Europa, la crisis de 1929, ¿sí? Con la caída de los precios de los productos agropecuarios y con las barreras proteccionistas que van a impedir las exportaciones, ¿sí? Ahora vamos a ver un cuadrito en el que vamos a ver que la diferencia en la cantidad de inmigrantes de cada país que fueron llegando. Si vemos el cuadro, es un cuadro de proyección de inmigrantes desde 1895 hasta 1946, en el que vemos que los italianos y los españoles representaban más de 1 millón de inmigrantes en nuestro país y que la diferencia con los polacos, los portugueses, los alemanes, los ingleses, etc., es abismal, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué, bueno, ya viendo la cantidad de apellidos que tenemos en nuestro país, vemos que la mayoría son de ese origen, ¿no? Español, vemos italianos, ¿sí? Pero en algunas zonas de nuestro país vamos a encontrar colonias de franceses, alemanes, etc., ¿sí? Bien, y ahora vamos a pasar al poblamiento actual de nuestro país, ¿sí? Desde 1947 hasta el 2001. En esta época, en este lapso de tiempo, la Argentina pasó por 6 censos en total, ¿no? 6 censos con aproximadamente 10 u 11 años de diferencia, ¿no? Y vamos a ver que en esta época se afianzó el poblamiento del territorio en territorios que no mencionamos hasta el momento, por ejemplo. Por poner un ejemplo, hablamos de Misiones, ¿sí? Misiones, con la promoción de las colonias agrícolas, se pobló muchísimo en esta etapa de nuestro país. O Tierra del Fuego sería otro ejemplo, ¿no? Con la promoción industrial
vio en aumento su población, ¿sí? Se favoreció al poblamiento de zonas puntuales con cuestiones políticas, económicas, ¿sí? Acá vemos cómo la geografía de un lugar, la población de un lugar va a estar influida directamente por este tipo de políticas, políticas económicas, políticas sociales, ¿sí? Bien, vamos a ver también en esta época que el origen de los inmigrantes va a cambiar, ¿sí? En esta época vamos a tener ya no tanta inmigración europea, sino que va a ser cada vez más importante la cantidad de inmigrantes de países limítrofes y de países como China o Corea, países asiáticos, o de origen africano, ¿sí? Estos estamos hablando más o menos de la década del 90 en adelante, ¿sí? Antes de la década del 90 eran principalmente de países limítrofes, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que los que iban llegando venían con las intenciones de buscarse mejoras en la calidad de vida. Y ahora vamos a ver unos datos del INDEC, ¿sí? Unos datos en los que nosotros tenemos en el módulo información hasta 2001, hasta el censo de 2001. Tenemos un gráfico en el que tenemos cantidad de habitantes con la variación intercensal. Ahora lo que vamos a ver es datos del 2010, ¿sí? Del censo del 27 de octubre de 2010. Tengamos en cuenta, hoy siendo 29 de agosto de 2011, vamos a tener cifras que si bien salen del INDEC y del censo del 2010, van a ser cifras provisorias, ¿sí? En diciembre de 2011 van a estar las cifras definitivas. En el próximo cuadrito entonces vamos a ver que el total de población estimado en el censo 2010 va a ser de 40.091.359 habitantes, que si lo comparamos con el año 2001 vamos a tener una variación intercensal de más del 10%, ¿sí? Volvemos a la placa en la que vemos la diferencia entre hombres y mujeres. Entre los hombres vamos a tener 19.575.219 y entre mujeres 20.516.140, ¿sí? Tengamos en cuenta la importancia de estos censos, ¿sí? Estos censos van a ser vitales para la toma de decisiones, ¿sí? De políticas económicas y políticas sociales. Si tenemos una sociedad envejecida, seguramente las políticas sociales van a estar destinadas fundamentalmente a ese tipo de población, ¿sí? Si tenemos una población joven, seguramente las políticas serán otras y apuntarán a la formación de una familia, planificaciones, etc., ¿sí? En el 2001 se empezaron a incluir entre los censos de nuestro país temas como la discapacidad, los pueblos originarios y sobre equipación tecnológica en el hogar, ¿sí? En el censo de 2010 se agregaron además todo lo que tiene que ver con manejo de computadoras. Se hicieron también estos de los censos para localizar pueblos originarios y además se incluyó a los afrodescendientes, ¿sí? Tengamos en cuenta que bajaron los niveles de mortalidad, ¿sí? Pero todo esto ustedes lo pueden ir ampliando si quieren desde la página del INDEC, ¿sí? En la que ya les digo, hay datos provisorios. Seguramente para diciembre de 2011 tengamos los datos precisos. Bien, hasta ahora entonces estuvimos viendo las etapas de poblamiento de nuestro territorio. Nos faltaría ver, que lo vamos a retomar en la próxima clase, los temas que tienen que ver con áreas de ocupación continua, discontinua, que está muy relacionado con lo que vimos hoy, y además la influencia del ferrocarril en este poblamiento de nuestro territorio, ¿sí? Y ahí cerraríamos con este tema de población. Yo lo que les pido es que vayan leyendo y que cualquier duda que tengan me pregunten por correo o se conecten al campus, que ahí vamos a estar respondiendo a la brevedad, ¿sí? Así que les mando saludos y nos vemos la próxima clase.